poco parlanchino, se voy a tratar de que no queden tantas cosas colgadas como la semana pasada en todo caso, pero en todo caso disculpen. ¿Sí? El otro día un poquito charlamos de interacciones y terminábamos mencionando que si bien uno siempre tiene idea de las interacciones, hay obligación de buscarlas y cosas por el estilo, la enorme mayoría en realidad se descubren cuando los medicamentos ya están en el mercado, o sea, es uno de los productos del control sistemático post-comercialización de los medicamentos. Eso básicamente es farmacovigilancia. Esta noción de farmacovigilancia que se define como disciplina hace unos 60 años aproximadamente con lo que se llamó la reforma de la FDA, cuando se empezó a pedir evidencia de eficacia y seguridad, no solamente en la imaginación del profesional, sino en ensayos clínicos, ha crecido enormemente. Esto que aparece acá es la definición que da la OMS desde hace unos 20 años aproximadamente de farmacovigilancia. Si ustedes se fijan, es definida como la ciencia y actividades relacionadas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de efectos adversos de cualquier otro problema relacionado con una droga. Eso es una enormidad, o sea, es un universo relativamente grande, pone el centro de lo que tiene que ver con efectos adversos, pero fundamentalmente con la idea de, bueno, nos tenemos que dar cuenta para tratar de evitarlos, o si no los podemos evitar, por lo menos minimizarlos. Es una actividad médica que en todos los países desarrollados, y algunos de los periféricos, ahí estamos nosotros, por ejemplo, se supone que es obligatorio hacer la notificación de efectos adversos, pero como no tiene una sanción, normalmente la tasa real de notificación se calcula que es menos del 1 por 1000 de lo que pasa. Y seguramente todos ustedes habrán visto más de una vez algunas cosas que merecían una notificación y muy probablemente por H, B o Z pasó de largo. Es un área crítica para lo que es el uso seguro de los medicamentos y ha crecido enormemente en las últimas 2 décadas sobre todo. La idea es que esto arranca desde antes del comienzo de la comercialización, o sea, al día de hoy en los paquetes de farmacovigilancia aparece información desde lo que es el desarrollo no clínico y termina el día que el medicamento se deja de usar, o sea, probablemente nunca, o por lo menos en tiempos muy, muy prolongados. La idea es que vamos a ver algunas de las cosas que son ilustrativas con respecto a problemas de farmacovigilancia. De hecho, ustedes han tenido en los casos clínicos que tuve oportunidad de escuchar recién, digamos, una cantidad de ejemplos de efectos adversos que son justamente demostración de la importancia que tiene la farmacovigilancia, incluyendo cosas que son más o menos recientes, como los efectos a nivel macular de los agonistas de GLP-1 o cosas por el estilo. Si ven el prospecto original de aprobación, eso no figuraba. Seguramente a partir de, no ahora mismo, pero dentro de no más de 6 meses, seguro va a estar incorporado no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, el riesgo duplicado de ese tipo de problemas. Es toda una especie de bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande. Vamos a terminar, si tenemos suerte, hablando 2 palabritas de lo que son señales, que es lo que usan la gente que trabaja en farmacovigilancia para decir, ojo, acá está pasando algo. Por ejemplo, esa duplicación de la tasa de degeneración macular es una señal que requiere una investigación adicional. O sea, los tipos que fabriquen y venden esos medicamentos, hoy están todos invirtiendo a ver qué demonios pasa, porque no tiene una explicación, digamos, tan simple, tan lineal como a uno le gustaría. O sea, siempre tenemos alguna explicación, pero qué explicación que estamos dando sea la correcta puede tener una cantidad de historias adicionales. El otro día hablamos de interacciones. Hablamos de interacciones farmacocinéticas, farmacodinámicas, acá aparecen algunos de los ejemplos de eso. Esto que aparece acá es la tablita que yo les mencionaba. Fíjense que es de hace justo 30 años, ¿sí? Mostrando que el área bajo la curva y el pico en los que tomaban jugo de pomelo se duplicaban. Para una droga que tiene un rango estrecho, que duplique la concentración significa mucha más probabilidad de efectos adversos. Y lo más crítico de todo es que si me voy para la otra punta y me caigo por abajo del rango terapéutico, no es que me va a subir un poquito la presión, sino que por ahí, digamos, lo que me voy a encontrar es que hago un rechazo.
O sea, tanto que baje como que suba es una consecuencia grave. Eso define un criterio que se usa en todo el mundo, formalizado en Argentina, pero también en casi todas las otras agencias, y es el de riesgos sanitarios. No todas las interacciones tienen la misma importancia, y las que son más relevantes son justamente las de más riesgo sanitario. Esto es cuando por poquito que cambie para un lado o para el otro, la consecuencia es grave. Estar de vuelta en lista de espera de Infucay es un problema. Estar, digamos, con un riñón destruido por la ciclosporina o por cualquiera de las otras cosas, porque esto se aplica a cualquiera de los otros inmunosupresores, con diferencias obviamente, es un problema mayúsculo. Esas categorías se van actualizando continuamente. Esto es lo mismo, pero con otro tipo de productos que en la mayor parte de la gente utiliza como si fuera agüita, digamos. Básicamente hay una pila de fitoterápicos, en Europa de uso mucho más común que en Argentina, pero acá también existen, que tienen sustancias como la hipericina que son capaces de actuar como inductores, y la consecuencia, si usted se fija, los cambios de concentración, cómo baja cuando empieza a tomar o cómo sube cuando deja de tomar, son cambios mayúsculos, digamos. Son ejemplos de situaciones de riesgo sanitario. Los dos últimos esquemas que aparecían el otro día eran justamente estos dos que aparecen acá, que son también, digamos, información relativamente reciente acerca de qué pasa con las drogas que con frecuencia se prescriben a pacientes en tratamiento crónico para suprimir la secreción de ácido. En este caso, para los que están recibiendo tratamiento con inhibidores del punto de control inmunológico. Es una de las áreas de más rápido e intenso crecimiento en terapia antineoplásica, fundamentalmente con varios tipos de anticuerpos monoclonales. Encontrar eso se puede hacer en un ensayo clínico. De hecho, toda la información que uno tiene al momento de aprobarse, y esto nos llevan tantos años, es fundamentalmente de ensayos clínicos. Pero cada vez que alguien encuentra una cosa de estas y la notifica, y uso la palabra notificación, no denuncia, porque no es lo mismo notificar que denunciar. Lo único que uno está haciendo es decir, yo vi que pasaba esto. El que tiene que tomar la decisión de si eso tiene o no relación causal es básicamente la autoridad. Localmente en Argentina esto lo hace la ANMAT, creo que son todos conscientes que hay una red nacional de farmacovigilancia cuya cabeza está en ANMAT, y a nivel mundial lo hace la OMS. Todo se detecta acá con unos días de atraso, como se pueden, días, semanas, a veces meses de atraso, se manda a un centro colaborador de OMS que está en Uppsala, en Suecia, donde se procesa toda la información y donde se encuentra la base más grande de efectos adversos del mundo, donde uno puede explorar, y en esta época que estamos con inteligencia artificial aplicada a cualquier cosa, las herramientas son mucho más potentes y mucho más eficientes para encontrar cosas, para ver asociación. En este trabajo, en vez de mirar la base internacional, miraron nada más que dos bases de las grandes, la de la FDA, que es una de las que se imaginan importantes en cuanto a tamaño, y la de Japón, que básicamente junta información de Japón y de todo el Oriente. Y si miramos nada más que la parte que está resaltada en letras en rojo, con formato negrita, al final de todo, señales de interacción droga-droga fueron definidas como una diferencia del intervalo de confianza del 25% de no superposición entre cada una de las drogas solas o la asociación. O sea, de alguna manera sacarme de encima todo lo que pueda tener que ver con casualidad desde un punto de vista estadístico. No tiene una implicancia fisiopatológica porque no se conoce todavía. Y el resultado que encontraron es que la administración concomitante de supresores de la secreción de ácido, sea el conjunto, la categoría, o los inhibidores de la bomba de protones, se asociaba con un aumento en el riesgo de injuria renal aguda. Eso, básicamente, dentro del combo total, era justamente proporciones de la bomba de protones. Cuando separaban anti-H2 de inhibidores de la bomba, los anti-H2 no daban señal. Eso es una cosa que prende una luz roja en el tablero de los tipos que miran esto, y esto a su vez le manda un pedido a los fabricantes para, bueno, chequen a ver qué demonios está pasando. Y algunas de esas cosas, digamos, tienen respuesta, y otras cosas simplemente son descriptivas. Cada vez que uno encuentra una punta, después de ahí empiezan a echar el violincito a ver qué es lo que se encuentra. Esto es lo que son los
inhibidores del punto de control, que no hace falta que lo analicemos ahora, pero es una categoría que seguramente han visto o van a ver cuando estén discutiendo tratamiento del cáncer. Lo que más se utiliza, que van a encontrar seguramente mencionado en pilas de trabajos, es que los médicos cuando vemos números tenemos tendencia a asustarnos, lo cual es un error, pero es relativamente frecuente. Es una cosa que con frecuencia la gente describe como riesgo relativo, pero que no lo es. Es una variable que se llama cociente de probabilidades, odds ratio en inglés, que me da un número que me dice qué tan llamativa es la diferencia que estoy encontrando contra lo que sería, digamos, que no hubiera efecto. Un cociente de probabilidad de 1 me dice que tener o no tener lo que yo estoy midiendo, lo que yo supongo que es un factor de riesgo, es irrelevante, o sea que no cambia para nada lo que estoy midiendo, sea input renal aguda en el esquemita del resumen anterior o cosa por el estilo. Cuanto más se aleje de 1, sea hacia el lado del 0, o sea, hacia abajo, o más hacia arriba, más me está diciendo, acá algo está pasando. No me dice por qué, pero me dice, tenés que buscarlo porque esto es claramente, sustancialmente diferente. O sea, algo está haciendo esa interacción. Papers como Freito deben haber leído un montón y seguramente van a seguir leyendo. Y es eso, una mera medición, un cociente cruzado, una tablita de 2×2 como esta que aparece acá, que les dice, digamos, qué tan probable es que estén viendo algo que tenga realmente implicancia, que tenga significación. Ya hemos hablado, y lo vamos a seguir, me van a seguir escuchando, y a otros docentes también, vemos que no hay medicamentos sin efectos adversos. Encontrar, sin embargo, si lo que le está pasando al paciente es de pura casualidad, se cayó porque tropezó en la escalera, o se cayó porque tenía visión borrosa y no podía dar adecuadamente los escalones, o sea, si es culpable o no lo que está recibiendo de eso que le pasó, es una tarea sumamente complicada. Normalmente hay herramientas para analizarlo y uno puede tener, digamos, una cantidad de datos. El problema es que a veces uno se encuentra con errores, y estos errores, algunos son más graves que otros. Uno importante es cuando algo verdadero se disemina como importante sin tener importancia, y esto genera un cambio en un patrón prescriptivo que tiene que ver, o que genera a su vez todo un cambio comercial. Eso es un problema importante que uno debería siempre tener presente cuando analiza que cualquier intervención medicamentosa tiene un costo atrás. Y ese costo, digamos, en algunas categorías es extremadamente competitivo entre fabricantes diversos. En otro es cuando, fundamentalmente, por ignorancia, alguien repite algo que es un error y que genera problemas serios. El ejemplo de esto último, sea algo falso que por ignorancia se repite y genera problemas, es, si otros lo han escuchado y periódicamente reaparece, por ejemplo, la cantidad de gente que no quiere vacunar a los chicos contra el sarampión porque piensa que la vacunación contra el sarampión es peligrosa. La vacuna para el sarampión es una de las herramientas más costo efectivas en cualquier categoría de análisis que ustedes puedan hacer. Ustedes son todos jóvenes. Cuando yo estaba en la edad de ustedes, la expectativa era que para el año 2000 el sarampión iba a estar erradicado del mundo. Pero son todos conscientes que claramente tal cosa no ocurrió. De hecho, Argentina en el año 97 tuvo una epidemia de sarampión, de la cual surgieron unos cuantos casos de chicos o adolescentes después con panencefalitis exhalante subaguda, que es una de las complicaciones tardías graves del sarampión. En los años más recientes ha habido grandes brotes de sarampión en Europa. Estos son los números que hablan de lo que estoy diciendo, incluyendo una mención a un trabajo que es del año 1998, en el que un señor dijo que él había encontrado asociación entre el uso de MMR, la vacuna triple viral, digamos, la obligatoria, estos han recibido seguramente ustedes cuando eran chicos, con el desarrollo de autismo. Hasta el día de hoy uno lo sigue escuchando, y en esta época de redes sociales, ese tipo de cosas que circula, digamos, se va repitiendo, se repite y se repite. El asunto es que, número uno, el paper tuvo que ser retractado porque era mentira. Y el tipo que hizo la publicación, además, se ganó una sanción
ética del Consejo de Médicos de Gran Bretaña y penal, digamos, por las cosas que había hecho. El problema es que lo que todo el mundo sabe era la versión original y nadie se tomó el laburo de verificar que eso había tenido que ser retractado porque estaba mal. Con lo cual hay pilas de problemas vinculados a esto, incluyendo, esto es lo que había de casos en Europa en el 2018, cuando aparecieron los primeros casos acá en Argentina, y que todos han escuchado que estamos terminando una campaña de revacunación de los pibes justamente porque aparecieron casos, afortunadamente importados, los que se desparramaron localmente. ¿Por qué? Porque tenemos chicos sin vacunar. Y muchos chicos sin vacunar no son porque no tuvieron acceso a la vacuna, sino porque los papás no quisieron vacunar. Y eso es un problema que los médicos como comunidad no tratamos, creo yo, con la suficiente importancia como para machacar en el riesgo que esto significa, en función de cuánto se acumula de individuos susceptibles y cuánta chance tenemos después de tener un problema mayúsculo, y eso es grande. Volvamos entonces a lo que son los distintos tipos de efectos adversos que se estudian en farmacovigilancia. Esto se empezó a estudiar desde siempre, desde que yo tengo memoria por lo menos. La primera clasificación que a mí me tocó estudiar cuando era estudiante era del año 30 y pico. Yo no estudié en el año 30 y pico, pero digamos, la bibliografía era de esa época. En la actualidad, digamos, justamente porque que tienen acceso a más cantidad de información, lo que se utiliza es la clasificación de OMS, que es esta que aparece acá, digamos, en la versión simplificada, 6 categorías de efectos adversos relacionados fundamentalmente con cosas que son razonablemente ubicables o detectables en la práctica clínica, para no depender de tener una idea clara del mecanismo de producción. Las clasificaciones por mecanismo de producción son bárbaras, o sea, no las entiende perfectamente. Estimuló en exceso el receptor beta y eso le generó taquicardia o le generó hipocalemia o lo que tengan ganas de imaginarse. Es fácil de entender. El problema es que en la mayoría de los casos uno no tiene idea de qué es lo que está pasando. A lo sumo puede describir qué estaba recibiendo y qué consecuencias tuvo. Casi nunca, de hecho, hay información, salvo que uno la vaya a buscar explícitamente, y algún ejemplo va a aparecer hacia el final, de qué concentración tenía de la droga sospechosa en el momento que tal cosa le ocurrió, que obviamente no es la práctica clínica corriente, ni mucho menos. La enorme mayoría de los efectos se calcula que 85%, haciendo cálculo de buen cubero, como creo que todos ustedes se imaginan que es esto, es la categoría A, de eventos relacionados con la dosis. Más dosis tengo, o sea, mayor concentración se genera, mayor probabilidad hay de que esto ocurra. No todos, pero la enorme mayoría de ellos son una extensión aumentada de lo que uno está esperando que la droga sea capaz de producir. En algunos casos por interacciones, en algunos casos por algún cambio en condiciones propias del paciente, como por ejemplo su masa corporal o cosas por el estilo, o porque se equivocó y tomó más de lo que debía, o sea, hay toda una cantidad de posibilidades al respecto, pero usualmente son las que con más facilidad uno entiende, las que con más facilidad por lo tanto puede predecir, siendo en proporción la mayoría, son las que menos frecuentemente causan mortalidad o eventos graves. ¿Por qué? Porque todo el mundo razonablemente puede saber qué cosa está pasando y por tanto qué cosas puede hacer. Algún ejemplo va a aparecer dentro de un ratito, o sea, no quiero analizar todas las casillas, digamos, de la tabla. El siguiente grupo es lo que se llama efectos de clase B o bizarros, en el sentido de que son cosas que no son fácilmente predecibles por la dosis. No es que no tengan ninguna relación con la dosis, pero por lo menos que no tienen una relación fácilmente entendible. Si bien puede haber otras cosas, las dos categorías más importantes acá son, por un lado, todo lo que tiene que ver con el sistema inmune, o sea, todo lo que son reacciones de hipersensibilidad, y por otro lado, una cantidad de cosas que durante años hemos llamado efectos idiosincráticos, cosas que dependen de alguna particularidad del individuo que lo está padeciendo. En la vida real, desde que tenemos el genoma humano secuenciado, digamos a principios de este siglo, cada vez más lo que se llama idiosincrasia corresponde a alguna particularidad genética, usualmente con algún gen identificado. Esto tiene bastantes puntos de contacto justamente con la hipersensibilidad, básicamente haplotipos HLA asociados a algún tipo de reacción, algún ejemplo va a aparecer dentro de un ratito, o cosas por el estilo. Eso debe ser aproximadamente el 10% de las reacciones adversas
y si bien son más raras que las otras, tienen mucha más chance de generar problemas serios y eventualmente terminar con algún muerto. ¿Sí? O sea, un paciente con una necrosis epidérmica tóxica, cosa por eso, tiene algo así como un 30% de chance de tener complicaciones serias o eventualmente de morirse dependiendo de en qué parte del mundo lo estén viendo. O sea, todo el resto de las cosas que aparecen son no más del 5%. Estamos hablando de cosas que son crecientemente raras, pero que también existen. Las drogas, los efectos adversos de clase C o de tipo C son fundamentalmente crónicos, o sea que dependen de la acumulación. No aparece con la primera dosis, pero a lo largo del tiempo, digamos, el efecto acumulativo que se va generando resulta en alguna condición. El ejemplo que esto está sacado de un paper de Lancet, justamente de la gente de OMS, es típicamente la inhibición de la capacidad de producción de cortisol en pacientes que reciben tratamiento prolongado con corticoides sistémicos. Los pacientes básicamente lo que tienen es una depresión de las células productoras de cortisol por la supresión prolongada de la secreción de ACTH, y la consecuencia es que si de golpe dejan, tienen un problema serio, y son las advertencias que recibe cualquier paciente en tratamiento prolongado con corticoides sistémicos. De esos debe haber más de los que están identificados, porque efectos crónicos, esto es la plasticidad del organismo a los cambios que generamos con los tratamientos farmacológicos, es un área que recién ahora se está empezando a entender, y paradojalmente a la cabeza de eso van los estudios justamente con psicofármacos, lo que estaban mencionando hace un ratito, digamos, de antipsicóticos o antidepresivos, que es un ejemplo clásico de que le empieza a dar la medicación ahora y empieza a ver algo dentro de 2 o 3 semanas y a veces más. Los efectos de tipo D tienen que ver no con cuánta dosis recibió, sino con cuánto tiempo ha pasado desde que la recibió. O sea, son efectos diferidos en el tiempo. Si bien hay otras categorías, ahí las dos situaciones principales son la producción de teratogenios, o sea, malformaciones, el efecto de valproico, y me doy cuenta cuando nace que tiene un defecto de cierre del tubo neural, una espina bífida o cosa por el estilo, o la carcinogénesis. Normalmente, esto cuando los alumnos lo escuchan en clase, esto es uno de los temas que se da en Fármaco 1, les cuesta creer que usemos medicamentos que sean carcinogénicos. Claramente lo hacemos. Y en algunos casos no tenemos muchas formas de saber cuántos riesgos estamos haciendo correr. Es una de las cosas que se evalúa sistemáticamente, pero que desgraciadamente no tienen buenas herramientas todavía como para ser bien identificadas. Algún ejemplo va a aparecer también dentro de un par de minutos. La categoría o el tipo E son los efectos por supresión. Le dejé de dar un beta bloqueante y el paciente hace un episodio de Angor, o estaba dando un opiáceo y por algún motivo, digamos, se lo dejan de dar, o usaba morfina y le pusimos una albufina y le hago una reacción de abstinencia. Se va a acordar, digamos, si es que tiene la suerte de que no tenga cosas más graves, porque va a tener una crisis de hiperalgesia notablemente llamativa. En el 2000 se agregó esta última categoría que aparece acá con la letra F, que es la de falla inesperada del tratamiento. Cualquiera de ustedes me dirá, así como no hay medicamento sin efecto adverso, no hay medicamento que sea 100% eficaz. Absolutamente cierto. O sea, no debería ser improbable encontrar pacientes que no tengan la respuesta que uno desea obtener con el tratamiento. El problema es cuando de repente aparecen muchos más de los que uno esperaría encontrar, o aparecen, por ejemplo, con un solo lote del medicamento. Eso, en la mayor parte del mundo, el mundo desarrollado, tiene que ver con interacciones que no hayan sido previamente detectadas y que resultan en cambios de concentración. Por ejemplo, que estaba recibiendo algo que no se sabe que era inductor, o que el paciente tiene un polimorfismo que lo hace más susceptible a tal o cual cosa. En el mundo periférico presente estamos nosotros. Una de las cosas que uno debería tomar en consideración, y desgraciadamente lo del fentanilo de estos días ilustra bastante claramente que hay cosas que dan tela para mejorar, es cuando tenemos problemas en el control de calidad de los medicamentos. En estos días aparece bastante mencionado el material. El problema es primariamente del laboratorio, el que yo no puedo entender cómo todavía no está de alguna manera mencionado en los medios y probablemente en Cana, es el director técnico del laboratorio, el que se responsabiliza de que cada ampolla que salga sea estéril.
es el ABC de cualquier control de calidad para cualquier producto inyectable eso. O sea, no puede ser que aparezca, digamos, una ampolla que tenga Klebsiella, y mucho menos que termine generando una sepsis o cosa por el estilo. En nuestra parte del mundo hay unos cuantos problemas con los medicamentos. Eso tiene que ver, digamos, con deficiencias productivas o deficiencias en los controles, que hemos mejorado mucho, como yo traté de decirles el otro día, pero queda todavía tela para cortar en cantidad. Doctor, Sí. en el caso del fentanilo, Sí. en esa clasificación, hasta lo que ahora podemos observar, ¿dónde se podría colocar? Es una pregunta complicada la tuya, porque Pero con la gran experiencia que tiene. en realidad lo que estás viendo ahí es una infección que es proporcional al inóculo que han recibido. Lo que pasa es que están recibiendo un inóculo de algo que no debería haber tenido. Pero digamos, en principio una infección, digamos, es proporcional al inóculo, o sea, tendría que estar en clase 1. Y no tendría que haber existido